Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Pues mira, bien intensa, porque además esta semana ha tocado la charla de La Malagueta, que hemos vuelto como con la cuarta temporada. Por eso te lo pregunto, sí, para que nos cuentes. Yo, presentando la charla del otro día, digo, cuarta temporada de la historia de Málaga de La Malagueta, digo, esto parece una serie de Netflix. Una saga. Pero oye, la verdad es que cuando echo la vista atrás y pienso que ya son 4 temporadas, 15 charlas, sobre un montón de cosas. La de este miércoles, que ha sido precisamente sobre el origen del parque, pues me parece mentira, me parece mentira. Totalmente. Y la verdad de agradecer también desde aquí a toda la gente que viene a las charlas de La Malagueta, porque una matinal, se llaman así de hecho, a las 12 de la mañana un miércoles, pues bueno, yo al principio pensaba que iba a estar allí sola con mi historia y con mis fotos, pero no, tengo que decir que viene muchísima gente. Así que contenta, ya te digo, intensa, porque las semanas que tengo charla, bueno, pues tengo que preparar muchas cosas, pero sobre todo muy resfriada. Curro, yo desde aquí... como tanta gente, disculpas por adelantado, porque creo que se me escucha la voz un poco de... no sé, de teleñeco. No, pero está bien. Estamos en época también de resfriado, yo creo que es normal también. No es normal el frío que hace. No, hace muchísimo frío, eso es cierto. Yo no puedo tener más capas ahora mismo puesto aquí en el estudio de... Y además hoy sur. hace mucho frío aquí en el estudio. Exactamente, hoy aquí pasamos calor, ¿verdad? Que no Totalmente. nos ahogamos. Pero mira, como hoy vamos a seguir hablando de anuncios y vamos a hablar de muchos anuncios de licores... Eso es cierto, pues, es cierto. Pues ya está. Y como tú dices, vamos a hablar de anuncios, porque ya dijimos la semana pasada que estábamos haciendo el podcast, nos dimos cuenta de que se quedaba largo y dijimos, vamos a partir esto, porque yo creo que es interesante, y esta semana, por lo del feedback también que nos ha llegado, parece que ha gustado el tema este de los anuncios de hace 100 años. Pues sí, pararse un poco y sobre todo tener la oportunidad de analizarlo y de ver, sobre todo, yo creo que lo interesante de estos 2 capítulos, Curro, es ver cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado la sociedad, y pues uno sí. de esos termómetros, lo decíamos la semana pasada, indudablemente es a partir de la publicidad, ¿no? Pues ahora sí. vivimos en una época marcada por la ultracorrección política. Yo creo, bueno, ya la gente que me conozca en el podcast sabe más o menos que me rebelo en contra de eso, y bueno, tampoco es verdad que hay cosas de los anuncios antiguos que chirrían mucho, y de hecho ahora vamos a ver algunas. Pero el 100% de estos anuncios hoy no pasaría absolutamente ningún filtro del siglo XXI. Absolutamente. Así que como nosotros somos aquí unos rebeldes, y este es nuestro rinconcito, pues hoy vamos a hacer, esa segunda parte de anuncios revolucionarios. Eso es. Hoy lo que vamos a hacer es coger un periódico de la Unión Ilustrada, que es uno de los medios más importantes de la época, y es una edición de 1910. Efectivamente. O sea que todo lo que vamos a ir contando van a ser del mismo periódico. O sea, 3 del mismo años día. después de 1907, que fue el de la semana pasada, y bueno, pues el cambio es increíble, y sobre todo estos anuncios que están más centrados en Málaga. Totalmente. Y yo, si la semana pasada estábamos diciendo que dejaba, como siempre en las notas del podcast, este enlace a Twitter, porque todo esto venía de un hilo en Twitter que tú hiciste donde se puede ver esos anuncios, esta semana insisto más, porque creo que esos anuncios ya también llevan más detalle en el diseño, en las figuras, en definitiva, al no tener imágenes, a la ilustración. Entonces, me parecen muy, muy interesantes. Pero no solamente el tema del dibujo y el diseño es interesante, porque el primer tema que vamos a tratar es sobre papeles de fumar, y ahí podía fumar todo el mundo en esa época. O sea, también se podía recomendar también en niños incluso, ¿no? Bueno, yo no sé si los niños fumarían, pero que todo el mundo lo hacía porque no se conocían los efectos tan nocivos del tabaco, que además era una costumbre social, bueno, que estaba incluso bien visto. Yo creo que la edad de empezar a fumar era realmente baja. Ya te digo, era una cosa que se daba por hecha, que no estaba mal visto. Y entonces los papeles de fumar pues eran, no sé, eran un producto de primera necesidad. Y se puede ver en la publicidad de la época cómo hay una competencia feroz entre los papeles de fumar. Y son todas las ediciones, como vemos en los anuncios que como decimos, dejamos en las notas del podcast, de la misma edición, en el que hay hasta 3 anunciantes diferentes de papel de fumar. Sí, hasta 3 y 4. Mira, tengo aquí el primero de ellos, dice: el papel de fumar marca Bambú,
y además es que me encanta la manera de explicarlo. Es el mejor, más fino y más aromático. Y después se anuncia debajo, que no tiene mucho que ver con el papel de fumar, pero Ramón Ruiz e Hijo, un almacén de porcelana, estos negocios, ¿no?, de toda la vida, que es de los que hemos hablado otras veces, que anuncia cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de fantasía en calle Granada 52 y 54. Si tú recuerdas aquel podcast que hicimos, Curro, por los negocios míticos de calle Larios, de la Plaza de la Constitución, de calle Granada, hablábamos de las guanterías, de las tiendas de sombreros, de los artículos para el hogar, los artículos de oficina, los artículos de papelería tan importantes. Y aquí, precisamente, pues uno de esos negocios emblemáticos era el de Ramón Ruiz e Hijo, que estaban en calle Granada y que vendían, que se dedicaban a la porcelana. Y dos números, calle Granada 52 y 54. Sí, y a mí en relación... que tendría que ser un buen local. En relación a la semana pasada ya me gusta esto más, porque ya le vamos dando forma a cómo era esa Málaga y cómo se anunciaba. El recorrido. Y tengo aquí otro anuncio de papel de fumar de Hispania, que se vendía al por mayor y al por menor en calle Marqués de Larios 5. Pleno centro de lo que hoy es pleno centro también de Málaga. Claro, imagínate, estamos hablando del año 1910, pues apenas no había hecho ni siquiera 20 años que se había inaugurado la calle Larios. Y ahí estaban los mejores comercios de la zona. Otro anuncio de papel de fumar, Vicente Reich Valor, de Alcoy. Que aquí supongo que lo tendrías que pedir a distancia, pero es que aquí no me resisto porque me encantan las marcas de los papeles de fumar. Dice, pídanse sus papeles para fumar. Marcas, ciclistas, paraguas, el globo y la sombrilla. Total. Bueno, me parece absolutamente delicioso los nombres de los papeles de fumar. Yo no sé si es que era un distribuidor o es que al fin y al cabo el propio nombre de la tienda, como pasaba antes, como hemos visto con ¿cómo era? Ruiz Espejo, creo que el que hemos visto, el que estaba en calle Granada, Ruiz e Hijo, exactamente. Pues quizá era como que al fin y al cabo el nombre de la tienda era el nombre de los que lo regentaban, en definitiva. Y sí, bueno, normalmente de hecho los comercios eran los nombres de los empresarios, que eran pues las personas conocidas, las que tenían ya un nombre en la ciudad, y de hecho muchas veces antiguamente no se decía voy a la papelería, dice voy a casa de X, voy a casa de Ramón Ruiz, voy a casa de Joaquín Creixell, a donde fuera. Exactamente. Y se conocía como las casas. Y hoy que ya es imposible imaginar esa venta de tabaco o de publicidad de tabaco en periódicos, ya no te digo nada del alcohol, porque el siguiente anuncio que vemos es sobre alcohol. Es un anuncio, de hecho, muy bonito, muy llamativo, con una tipografía que parece casi como que está esculpida en el papel, con una letra así muy, muy alargada y como si fuese hecho con un cincel, y es el anís Alhambra. Pues sí, dice, el mejor anís que se bebe es el Alhambra, no tiene rival. El no tiene rival se utiliza muchísimo en los anuncios de la época. Y la verdad es que resulta muy curioso. O, por ejemplo, los sifones, Curro. La semana pasada que estábamos hablando también de complementos alimenticios, que hoy también hablaremos, de remedios para el estómago, para todas esas curas estomacales, pues hoy va mucho de licores y de sifones. Aquí hay un anuncio que no me resisto y que entra de lleno en lo que hablábamos antes de lo políticamente incorrecto, porque dice sifón Prana Sparklets. Y anuncia, compre usted uno y tendrá una fábrica de refresco y toda clase de bebida gaseosa en su propia casa. Sigue, ¿eh? Por su pureza e higiene, los médicos lo recomiendan en todo el mundo. Nadie sabía qué médico y nadie sabía bajo qué premisas, pero si lo recomiendan los médicos es bueno. Dice, debiendo toda señora cuidadosa de los intereses de su hogar... Y hogar en mayúscula entero y en grande, ¿eh? Sí, o sea, como diciendo, si no eres una mala mujer... Adquirir un sifón Sparkle 6,75 pesetas o cápsulas 12 sifones por unos 60 pesetas. Y dice, pídase en ferreterías, bazares, etcétera. Y el representante, ya habla del representante que vivía en Barcelona, y en Málaga el representante era un señor que se llamaba José Guerrero, que tenía su despacho en Larios 12 y en la tienda inglesa que tenía el despacho en calle Nueva 23. Impresionante. Hay una foto además de un sifón muy bonita, también junto a una jarra al lado. Preciosa, sí. La verdad es que esto es muy, muy chulo. Pero aquí me llama la atención, más allá del anuncio de sifón, que sí que también es un producto que ya está en franco desuso. Yo los sifones ya lo he visto muy pocas veces, aunque aún en algunos supermercados se puede encontrar el detalle ese de
bueno, que si tú quieres tener tu hogar en condiciones, la señora lo tiene que comprar. Totalmente. Y aquí, además, los sifones a mí siempre me lleva al mundo del vermú, que tú sabes que a mí sí, y a bueno, ti también que nos gusta los mucho. Los dos somos de vermú. Exactamente. Y eso de anís alhambra quizás no, pero el vermú sí. El vermú no lo perdonamos. Con sifón y una rodajita de naranja, maravilloso. Totalmente. Y aquí, Ana, yo ahora sí tengo que criticarte, porque en la siguiente imagen que pusiste en este hilo de Twitter, de la que vamos a hablar ahora, en la que se hablan de sopas, ¿verdad? Y de elaboraciones de sopa, en este caso pone a base de huevo, a base de carne. Tú dices, y lo sé ya de buena tinta, que no puedes con la sopa, que no te gusta. Odio la sopa, la detesto. Es que para mí eso es una delicia. Soy como Mafalda. No me gusta nada. Es decir, si me la tengo que tomar, me la tomo, pero que yo motu propio, ni siquiera cuando hace frío, ni siquiera estos días no me gusta no me gustan en general ni las sopas ni las cremas. Ni un gazpachuelo. Bueno, yo tengo montado una revolución y un pequeño grupo de haters, que son los odiadores en Twitter, bueno, odiadores con cariño, porque una vez puse que no me gustaba el gazpachuelo, porque no me gustan las sopas calientes y menos la mayonesa caliente. Entonces, bueno, poco menos que una hereje, que como podía hablar yo de Málaga sin que me gustara el gazpachuelo, digo, bueno, pues ya está, algo tengo que tener. De algo hay que pecar, pero sí, aquí lo reconozco, pido disculpas para todos los amantes de la sopa, pero detesto la sopa. Yo ahí, cada vez que sale ese debate en Twitter, yo no me meto y digo, mira, aquí... Que se pelee ya con los del Frente Gazpachuelo. Exactamente, es una batalla que tiene que luchar ella sola, porque yo estoy en el otro bando también. O sea, que a ti no te gustaría de la sopa, precisamente estás viendo, la sopa a la Providencia. La sopa a la Providencia no. La sopa a la Providencia la dejo para ti, mira, te la voy a anunciar. Sírvase a probar, Curro, sírvete a probar, a base de huevo, a base de carne, semolín. Dice, sopas delicadas y altamente nutritivas, las mejores y más alimenticias que se fabrican hoy en el mundo. En la Providencia, Ruiz y Mancilla, que tenía despacho en Málaga. Y yo me quedo con una cosita que hay abajo del anuncio, que eso sí que me los como todos. Dice, pídanse en todos los ultramarinos los chocolates y bombones de estas casas y quedarán contentos. Ese sí te gusta. Así que más. tú te tomas la sopa a base de huevo y carne y yo me quedo con los chocolates. Hay también más temas de dulces, que me gusta a mí también mucho, por supuesto. Y habla de más dulces con expediciones a todas partes. Que esto no sé a qué se refiere exactamente en estos anuncios que son de otras tiendas de chocolatería o de... Pues yo creo que sería, ¿verdad? Curro, el globo de hoy. La expedición a todas partes, entiendo, porque en este anuncio concreto del que vamos a hablar tenía despacho en Barcelona y supongo que lo podría encargar. Lo podrías encargar de alguna manera y te lo hacían llegar, pues no sé, supongo que a casa. En el caso concreto de El Águila, que se anuncia como una gran fábrica de confiterías y productos alimenticios, y dice fabricación en grande escala de caramelos de los Alpes, que supongo que serán esos caramelos aromáticos tipo Ricola, ¿se llaman esos caramelos? Sí, exactamente. Conserva de fruta en almíbar, turrones, grajeas, peladillas, bombones, mermeladas, jarabe, horchata. A mí lo que me encanta de esto es la manera... y sobre todo la manera de referirse a los productos y cuántas cosas anuncian. O sea, la grajea. Hacía años que no escuchaba yo el término grajea, y es verdad que todo eso formaba parte de un sector que era absolutamente exquisito y del que hemos hablado en algún podcast, sobre todo de esas confiterías, ¿no? Donde iba todo tipo de público, de la confitería selecta. Y realmente tenían muchísimo éxito. Y yo supongo que El Águila, porque lo he visto en muchos periódicos, viendo periódicos, no es la primera vez que lo veo, se anunciaba mucho, con lo cual entiendo que tenía muchísimo éxito. O, por ejemplo, el siguiente que tengo aquí, Matías López, que anuncia chocolates y dulces y dice: probad los exquisitos chocolates de esta casa, reconocidos por todo el mundo como superiores a todos los demás. Nadie sabe quién es todo el mundo, ni nada, igual que lo de los médicos, pero son superiores a todos los demás. Y ahora dice, sus cafés, dulces y bombones son los preferidos por el público en general, pedidos en todos los establecimientos de ultramarina de España. Y entonces, en el caso concreto de Málaga, no había despacho, pero sí lo había en Sevilla, en Madrid y en el Escorial, y en Barcelona. Bueno, y en Santa Cruz de Tenerife. Pero ahí la verdad es que te viene un poquito lejos. Pero ya después, por ejemplo, también los podías encontrar en Perú, en La Habana, en Montevideo, en París, en Lima o en Buenos Aires. A mí de esto me llama mucha atención pensar en cómo era la logística en esta época. O sea, cuando hablan de ese ¿cómo era la palabra que utilizaban? Era depósito para... Expediciones, a todas partes. Expedición a todas partes. ¿Cómo sería la logística para barcos.
Claro, barco y barcos quizá, básicamente, no sé si ferrocarril, pero exactamente, sobre todo barcos. Pero me parece con una logística complicada, sobre Sí, todo en porque temas de tampoco dulce. creo yo que en 1910 las carreteras y las comunicaciones fueran lo suficientemente No buenas creo. para plantearse una logística. Ya no te hablo en camión, te hablo Sí, en yo hablo pequeños... o de un control de temperatura, en definitiva, para Claro, el chocolate, en este efectivamente. sentido, y cosas así. Pues tú imagínate me llama la atención. una horchata viniendo de Barcelona. Exactamente. No sé de qué manera lo harían, o incluso a lo mejor había algunos productos que no se podían, que no se podían vender, pero sí que es cierto que funcionaba, Curro. Y bueno, es que el puerto de Málaga pues tenía una actividad absolutamente brutal. Yo que el miércoles hablaba precisamente del origen del Parque de Málaga. Bueno, el Parque de Málaga fue casi la excusa que surgió en paralelo a la necesidad imperiosa, y además es que estamos hablando precisamente de esa época, de la ampliación del puerto de Málaga, porque claro, la pujanza económica, el intercambio comercial, es que ya hacía absolutamente imposible seguir con el puerto en esas condiciones, ¿no? Era necesario, totalmente. El siguiente producto del que vamos a hablar, voy a prepararte el terreno para que te explayes, porque creo de verdad que es un anuncio que nos sirve de excusa para hablar de historia de Málaga y para entender una expresión, que es la de la gente de la manteca, o sea, la gente de El clan dinero de la en manteca, Málaga. efectivamente. Exactamente. Y eso es una historia muy chula, que es una publicidad en definitiva, pero que nos va a ligar a historia de Málaga y a la gente más pudiente de Málaga. Sí, en a la aquella burguesía. Mira, el anuncio en concreto dice manteca superior legítima de Hamburgo de la fábrica Alman y Boysen. Y dice, de venta en los principales establecimientos de ultramarinos finos. ¿Por qué la importancia de esta manteca superior legítima de Hamburgo, es decir, una manteca alemana que normalmente era salada? Pues porque era un producto absolutamente exquisito que solo se podían permitir las clases más pudientes y que dio nombre al clan de la Alameda, del que ya hemos hablado en este podcast, es decir, pues a toda la burguesía, los Larios, los Lorin, los Heredia y tal, que vivían en la parte de la Alameda, que consumían muchísimo este producto como símbolo de distinción, esa mantequilla salada importada de Hamburgo, y que precisamente por esa afición, no de lo exclusivo de yo consumo esto, Gerald Brennan, el hispanista, también lo llamó el clan de la manteca. Es decir, y por eso en Málaga se entiende que tener manteca, dice, ese tiene manteca, ese tiene dinero. Pues todo eso viene del clan de la Alameda, de la mantequilla salada que consumían y de esa burguesía, pues que se permitía ese lujo concreto de una mantequilla salada alemana, efectivamente. Parece muy interesante. Por eso se llama el clan de la manteca. Exactamente. Y ahí vemos también que Al final todo está relacionado, Curro, y nada es por casualidad. Pero a mí también me encanta esa expresión, tiene manteca o ese tiene guita, se refería precisamente a esa condición de burgués exclusivo que no sé lo que en aquella época sustituiría a la mantequilla. Yo recuerdo en casa de mi abuela que muchas veces se sustituía la mantequilla por la nata de la leche. Anda. Yo he visto untar tostadas, que a mí eso me producía un auténtico espanto, porque yo siempre voy con el colador a todas partes para que no me caiga ni gota, pero yo recuerdo las tostadas, a lo mejor alguien de aquí también lo recuerda, las tostadas con la nata de la leche y azúcar por encima. Pues no sé, quizás si en la época me refiero, por lo que lo sustituirían es quizá que era una mantequilla que no era importada en definitiva, o sea, que era una mantequilla nacional o elaborada, no lo sé. Pero... pero el top era la mantequilla salada de Hamburgo, y aquí se recoge y se puede ver perfectamente en este anuncio. Es interesante, eso es muy interesante. Y ahora vamos a hablar de otro tema que directamente hemos tratado en el podcast, que son precisamente los baños para que la gente pudiera acudir al mar y esas zonas habilitadas para los baños, como por ejemplo llegó a ser un año más tarde los baños del Carmen, pero en este caso la publicidad es sobre los baños de la Estrella, que si quiere Ana nos recuerda un poquito dónde estaban situados y hablamos un poco del anuncio en sí, que es interesante. Pues sí, mira, los baños de la Estrella, ya hemos hablado, los baños de la Estrella empezaron en la parte de Cortina del Muelle, cuando el agua llegaba hasta la parte de la aduana, y estaban, pues los baños de la Estrella, Apolo, Diana, y cuando empieza precisamente esa ampliación del puerto, pues los baños de la Estrella se tienen que ir hacia la zona de la Malagueta. Diana creo que no llegó a ir a la zona de la Malagueta, y ahí pues vivieron otra segunda época más o menos de esplendor, hasta que ya los baños del Carmen pues terminaron con aquel reinado. Y en concreto este anuncio me hace mucha gracia y lo incluí porque anunciaba el arranque de la temporada de los baños de la Estrella, que si estamos hablando de 1910 ya estarían en la Malagueta. Dice temporada de 1 de julio al 30 de septiembre y anuncia elegancia, comodidad, excelente servicio y el más concurrido. Y anuncia después abajo la existencia de un médico que se llamaba don José
Pellitieri, domiciliados en los mismos baños. Que eso quiere decir que tenía un médico allí literalmente en los baños. O sea, sí, como que había alguien la para verdad acudir es que si te pasaba confieso, algo. te confieso que no sé cuál sería en concreto el papel del médico allí. También los baños en aquella época eran sinónimos como de salud, ¿no? Ir a darse los baños por las condiciones que tenían determinada agua y tal, pero no sé hasta qué punto las aguas de la Malagueta, bueno, pues fueran recomendables desde el punto de vista eminentemente médico. Sí. O no sé tampoco si el hecho de que también los baños de la Estrella fueran un lugar también de encuentro de la burguesía y tal, bueno, pues este médico, el doctor, aprovechaba para ir a la Estrella y pasar ahí una especie de consulta. Te confieso que no lo sé, pero me ha llamado la atención, bueno, pues la existencia de ese médico que se anuncia como algo exclusivo de los baños de la Estrella. Es curioso. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucha atención de este anuncio el tema de la temporada, que se abre el 1 de julio. Efectivamente. O sea, que me parece muy tarde para lo que... Bueno, claro, sí, teniendo en cuenta que nosotros ya en Semana Santa estamos yendo ya a la playa, pues sí. Es muy interesante eso, porque a día de hoy es casi impensable. Hombre, es que ten en cuenta que los baños en aquella época no era como lo entendemos hoy. Los baños en aquella época eran, para empezar, a cubierto. O sea, es decir, tú te bañabas en el agua del mar, pero era el agua del mar que llegaba a las cubas, a las cubetas de los balnearios, en este caso del baño de la Estrella, que estaban separados por esteras, por lonetas, ahí no entraba la luz del sol. Y entiendo que si el agua estaba un poco fría, hasta primeros de julio, pues no sería un baño agradable. Pues sí, seguramente. Tenga también mucho que ver, efectivamente. No todo lo anunciarán tan exclusivo como estamos viendo, como estos dos últimos con el tema de la mantequilla o con el tema de esos baños, los que no todo el mundo tenía acceso. Pero también había publicidad de otras tiendas, que al fin y al cabo eran las tiendas, como tú dices, de toda la vida. De toda la vida. Mira, Almacenes La Llave. La casa que más artículos trabaja, la casa que más barato vende. Entiendo que esto sería una especie de ferretería. Estaba en Lario 6, en Málaga, y después también tenemos la óptica con instrumentos de cirugía física y matemáticas, antigua casa Rieumont, y añade sucesor de J. López Planas. Y me hace mucha gracia el tipo de artículos que anuncia, ¿no? Dice, aparatos y accesorios para fotografía, placas extra rápidas de varias marcas, productos químicos, papeles fotográficos de todas clases, accesorios de molinería, que no sé lo que sería eso, artículos de laboratorio, gemelos prismáticos y todo lo concerniente al ramo de la óptica. Y es muy bonito el anuncio, porque está situado como una especie de membreta, así como una especie de... En calle Granada 64 estaba en Málaga. Es muy chulo. Me resulta fascinante. Y después la última, la que yo agrupaba en esta especie de artículos para todos los días, artículos cotidianos, dice sellos de caucho y objetos de escritorio, avisa precios módicos, y esto tendría que ser una supertienda porque estaba en calle Larios. Ojo que en aquella época se anunciaba siempre calle Larios como calle Marqués. Calle Marqués, exactamente, eso estoy viendo aquí, curioso. Calle Marqués de Larios, entonces en aquella época se anunciaba como calle Marqués. Y entonces ocupaba ese despacho, ocupaba la calle Marqués 3, 5, 7 y 8. Es decir, 3 números en la parte de los impares y uno enfrente en la zona de los pares. Es muy curioso, es muy curioso. Sí. Y ahora mi favorito, Ana, es el que viene ahora, porque es un anuncio a toda página. De moda. De moda femenina, exactamente, y es una ilustración que me parece preciosa. Me parece una ilustración muy elegante en la que aparecen figuras de 4 mujeres con diferentes modelos. Porque... Y además te puede hacer perfectamente una idea, Curro, porque a pesar de que no es un modelo fotográfico, vamos a ver, en 1910 ya existía la fotografía, pero no estaba no era algo habitual en los medios de comunicación, pues aquí hacen una página de publicidad con ilustraciones en las que tú te puedes hacer una idea perfecta, no solo por el dibujo, sino por la definición del color. Te lo voy a leer, Curro. Sí. En páginas femeninas tenemos eso, los últimos modelos parisienses. Y el primer vestido dice, vestido de paño azul viejo. Que entiendo yo que era un color, no sé, yo soy capaz de verlo, ¿no? De ver ese color. Y entonces dice, falda larga, adornada de un bisé de satín color cereza, cuerpo con cuello, solapa y bordado, revestido de un satín del mismo color. El color cereza te puede hacer la idea, y el azul viejo yo creo que también puede ser eso, un azul marino como más pardo. Después tiene otro vestido, el vestido de cachemira color ciruela. También me puedo hacer bastante una idea de qué color es ese. Dice adornado con entredoses de guipur del mismo color, cuello, bocamanga y cintura de tafetán azul. O también tienes el toilette de velo de seda azul pálido,
que anuncia que todo el vestido va ribeteado con un bies de Liberty y el peto, la cintura y las mangas están bordadas en oro. Y por último, el vestido más exclusivo que se anuncia en esta página es el toilette de fantasía en tul de cuadros, que lleva una falda fruncida a una banda lisa de tisú a cuadros bordeado de un bies de tafetán y el cuerpo adornado con cuello de guipur. O sea, que una descripción... Esto, mira, me encanta la descripción de los colores y sobre todo también la descripción de las telas. Antes se tenía muchísimo control de cómo eran las telas, lo que era un guipur, lo que era un tafetán, lo que era una seda, lo que era... Porque antes los vestidos se hacían a medida. Entonces las señoras, en este caso sí las señoras, pues iban a los despachos de tela, a las casas, porque se hacían... pues compraban allí los cortes y se hacían pues los vestidos de la temporada en función de, bueno, si tenían más o menos poder adquisitivo, pero tenía a lo mejor pues tus 2 trajes de chaqueta para el día, algún traje para la noche y para usted de contar. No era el consumo desaforado de ropa de hoy, ¿no? Que es casi de usar y tirar. Entonces había muchísimo control sobre los tipos de cortes, los tipos de diseño, o sea, por ejemplo, los petos, las mangas, todo eso, había muchísimo control y eso, y sobre los tejidos, a mí me parece algo absolutamente delicioso, que hoy, gracias, afortunadamente, está volviendo un poco esa afición ese detalle, más mayoritaria, ¿no? por la costura. Sí, exactamente. Eso nunca se ha perdido del todo, lógicamente, pero ahora yo aprecio un boom de gente más joven que, bueno, que no solo se lo hace, sino que se encarga, que va a las tiendas de telas para comprarse esos cortes y hacer sus propios diseños. Es interesante, la verdad es que es una cosa muy chula y a mí, claro, me gusta mucho esa variedad de color que es capaz de explicarte. Que es capaz de explicarte, no existe, Curro, claro, un dibujo en blanco y negro. Exactamente, porque al final exactamente, no tiene ese color, no existe en tinta, no se podía imprimir en color y es muy interesante por eso, porque claro, te lo tienen que explicar de ese modo que al fin y al cabo es muy visual también. Totalmente. Mediante palabras, pero es muy visual. Me gusta mucho. Y ya para acabar este podcast, para acabar este episodio, vamos a hacerlo igual que la semana pasada. Al fin y al cabo tenemos al final del periódico esos jeroglíficos, esas variedades, creo que llamaban en el periódico la semana pasada, exactamente. Eran pequeños poemillas, jeroglíficos y, bueno, cosas para estimular para estimular la mente. Y tenía muchísimo éxito, mucho. Y este otro caso, o sea, que quien quiera echarle un ojo a este jeroglífico que deja por aquí el periódico de la Unión Ilustrada de 1910, el que hemos elegido para este podcast, pues bueno, puede meterse en las notas del podcast, ir al enlace de este hilo de tuit que hizo Ana, y el último tuit pues es este jeroglífico, y puede ver también todas las imágenes que hemos estado comentando, todos los anuncios. Yo tengo que decir que para los jeroglíficos soy un poco... Yo soy buena en los crucigramas y en las sopas de letras. Para los jeroglíficos, regular. Pero tengo que decir que el primero lo adiviné. Yo creo que parece que sí, ¿no? O sea, no parece muy complejo. No parece muy complejo, parece obvio. El segundo, la verdad es que me despista un poco. Sí, pero bueno, ahí esperamos también esa nota en el podcast. Exactamente. Si quieren dejarlo en comentario, en redes sociales, lo que sea, estaremos pendientes. Y ya la semana que viene lo que vamos a hacer, Ana, es volver con más capítulos de historia, volver a la historia de Málaga. La historia como tal, pero bueno, esto yo creo que... También es historia, esto también es historia. Sí, totalmente. Y sobre todo visto a con los los tontos nos hemos dado un paseíto por Calle Larios, Calle Nueva... Bueno, la Manteca también. Esos despachos, sí, totalmente. Hemos hablado del Clan de la Alameda. Al final, Curro, como nos gusta decir, historias circulares. Exactamente. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.